nos interesa ver es cómo se fue modificando las formas de fraude fiscal y las maneras en que se reproduce el capital, sobre todo después de, vamos a fijar algunos puntos históricos, ¿no? Algunos me digo la historia porque un punto de ruptura muy importante fue el acuerdo de Bretton Woods de salir de la Segunda Guerra Mundial. Entre el 43 y el 44 se fijan las pautas de lo que sería el movimiento monetario internacional y se generan las instituciones que después van a ser denominadas como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Los presupuestos de origen se fue modificando, sobre todo a partir de otro punto muy importante que fue la crisis de productividad de la industrialización a nivel mundial de 1967. Entonces ahí empieza a haber una modificación en el tipo de reproducción del capital que hasta ese momento la imagen, como imagen, era la fábrica. Y como representación de la fábrica era el trabajador de camiseta. 1967. En 1967 se corta esa imagen sobre el trabajador, el llamado el proletario, y del capital cuya ganancia surgía de la fábrica, o sea, la relación con las máquinas y con los trabajadores. Esa relación que era, llamémoslo, lo que nos queda ahora como estereotipo de la lucha de clases del periodo siglo XVIII, primera revolución industrial, siglo XIX, segunda revolución industrial, imperialismo, final del siglo XIX, en el uso de los países centrales de las colonias y de la periferia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y salida utilizando procesos de trabajo con taylorismo y con fordismo. O sea, Taylor era un capataz que miraba el rendimiento de una jornada de trabajo, entonces medía intensidades con un cronómetro, o sea, el tiempo medido, y después medía la pérdida de tiempo, ¿no? Cuánto tiempo te fuiste al baño, cuánto te fuiste a fumar, cuánto te quedaste charlando con tu vecino en la cadena de producción, o sea, iba midiendo todo eso. Cuánto tardás en llegar al trabajo y cuánto es el tiempo necesario para comer, para reproducirse en la jornada de trabajo. Eso fue la intensidad del Taylor. Todavía hay muchas de esas pautas que se utilizan, o por lo menos como criterio. Te voy a poner la huella para entrar a la oficina y para salir, entonces yo sé cuánto cumplí la jornada de trabajo. Te pongo la música en la oficina, pero te exijo que me hagas 300 fotocopias, o me escanees 2 libros, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo apareció con Henry Ford primero el llamado Fordismo, que es simplificar las tareas, homogeneizarlas, las tareas en la cadena de producción, y aprovisionar la cadena permanentemente. Quiere decir que la persona tiene los tiempos que fija Taylor sobre la cadena y tiene todo el control que le produce la máquina. Tiempos modernos de Chávez. Exacto, eso es lo que quería decir. Entonces, si se equivoca o se confunde, un trabajador genera una dificultad intolerable. Pero a eso le agrega la forma de fijar el salario. La lucha de clases hasta ese momento había sido por reducir la jornada de trabajo a 8 horas y al mismo tiempo por fijar un salario en una negociación de sindicalistas y empresarios a una jornada de 8 horas, pero un salario que se disputaba permanentemente para ir acompañando mejoras de la familia del trabajador, salir del salario llamado salario de hierro de los trabajadores, que es el salario de la Saya, que era el salario mínimo. Por eso en aquella época, para lo que hacían
los problemas de valor o de valor creado en la mercancía, lo hacían en función de unidades de trigo, porque el salario mínimo era el pan, o sea, podía medirse en cantidad de pan comprada. Como si hoy midiéramos la canasta de consumo familiar. Entran, no sé, 50 productos, y la modificación del valor de esos productos es la modificación de la canasta básica. Sin eso, los nutricionistas dicen, bueno, no cumple los requisitos necesarios para reproducirse si trabaja 8 horas, etc. El criterio de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Claro, cómo se reproduce el asalariado, la persona, su gasto de energía, cómo funciona. Entonces, salir de ese salario mínimo sería hoy, vital y móvil, en el caso argentino, ese salario de la SAIS, que era el salario mínimo presionado, era también una reivindicación. Entonces, ¿qué hace Ford? Dice, yo le voy a aumentar el salario, pero de manera tal de romper el sindicato, para que no haya huelgas, y de hacerlo provisorio permanentemente en la tarea. Entonces elimina una de las condiciones que se habían conseguido en las reivindicaciones del movimiento de trabajadores, que era que para despedir a alguien había que indemnizarlo, había una estabilidad laboral. Elimina la estabilidad laboral como con los $5 por day, o sea, $5 por día. Lo cual en aquella época era una suma interesante, porque si se reproducía en 20 días de trabajo, superaba 3 o 4 veces lo que eran los salarios tradicionales. Pero claro, era puerta de fábrica, los trabajadores se encontraban y salía el capataz y decía, hoy va vos, o sea, un día trabajaba uno, pero no era estable. A lo mejor al otro día ya no entraba a trabajar. Eso dependía del rendimiento, del comportamiento, o sea, si quería organizar un sindicato, hacer huelga, etc., ese no entraba. Entonces, instala eso en las fábricas Ford. Entonces, una de las formas de fijar el salario, la otra, que habíamos dicho, era el aprovisionamiento y la cadena de producción, y la tercera era el cambio de la norma de consumo. ¿Cómo cambia la norma de consumo? Creando un producto de masas, el llamado Ford T, o Ford Bigote en Argentina, que era un coche negro, un solo color, era un coche simplificado, o sea que se iba armando por piezas, siempre las mismas piezas, y sistematizada por el proceso de trabajo, la cadena de producción, pero al mismo tiempo un coche barato y resistente. Se daba crédito y el trabajador era para que el trabajador lo adquiriese. Entonces, apenas con esos $5 por día, si efectivamente cumplía, ganaba mucho más que los otros trabajadores, tenía como para consumir el crédito. Pero el crédito, a su vez, a largo plazo, le ataba el salario. La norma de consumo del Fordismo es: yo cobro, pero en realidad en el bolsillo tengo para moverme en lo mínimo de lo mínimo. Lo demás, pago el alquiler, pago la canasta básica, pago el vehículo. Pero lo mismo del Fordismo se instala en los otros elementos de consumo. Eso estamos en la mentalidad de Estados Unidos. O sea, el objetivo de Estados Unidos, años 20, años 30, pero eso se instaló y sigue. O sea, la reproducción del capital en Estados Unidos es por el alto consumo, fundamentalmente. Dispara el alto consumo. Esto anda muy bien hasta el año 67, donde la crisis del capitalismo es una crisis de productividad. Hay baja productividad y hay un stock de innovación tecnológica que no se aplica. Hasta ahí, cada vez que había una crisis y había un problema de consumo y había que pegarle un disparador a la producción, una de las herramientas que se usaban de política económica era la guerra. Yo armaba una guerra en algún lugar y el cambio destruía armamento, pero el cambio de armamento obligaba a producir más y a aplicar nuevas tecnologías. Uno de los lugares de aplicación de nuevas tecnologías son los cambios de armamento. Así fue con el cañón, con el rifle para la conquista del oeste, con el Colt,
la pistola para resolver los problemas de seguridad de los country, pero después la ametralladora en la Primera Guerra Mundial y los productos químicos, después los tanques y la innovación de los tanques en la Segunda Guerra Mundial y la aviación, plus energía atómica, la bomba atómica y la carrera espacial. Ya en el año 67 el efecto de la perra laica era la carrera espacial, o sea, eran los satélites, los cohetes, cómo llegamos a la Luna, cómo bajamos el camino por la Luna, etc. Pero también la guerra, porque seguí impulsando, que fue la guerra del 67 en Medio Oriente. Ahí aparece la figura de la guerra por los recursos naturales, y aparece el problema del petróleo. Se formaliza la OPEP de los productos de petróleo, pero se desata la guerra del 73, que es esta que vos decís, Ramadán y Yom Kippur, o sea, las dos fiestas coinciden, y el día que estaban todos calmos se arma la guerra. Digo todos calmos porque el día del perdón para los judíos y estaban en el medio del Ramadán para los musulmanes. Estamos hablando del Medio Oriente, o sea que ahí los cristianos son inevitables. La cuestión es que después del 73 y con la OPEP se desarrolla como prioridad ya no la fábrica, este ejemplo que habíamos dicho, el obrero de camiseta, el metalúrgico y la norma de consumo productivista y la reproducción por la ganancia empresarial en este sistema, sino que se pasa a un sistema vinculado a que se reciclan el pago del petróleo, que aumentó muchísimo de precio después del 73, se reciclan esos dólares porque los países petroleros no tenían un desarrollo industrial ni un desarrollo de la norma de consumo de masas. Las masas eran todas pobres y el desarrollo industrial era incipiente. Lo único que hay son los pozos de petróleo y las grandes riquezas de los propietarios de esos pozos de petróleo y de los que tienen el control político. Todo ese dinero que se pagaba en dólares estadounidenses, esa era la única condición del sistema, se recicló en el mercado financiero de Londres. Se crea una City financiera en Londres, que después rápidamente va a tener una especie de sucursal, una segunda City en Nueva York. Que hasta ese momento Wall Street se dedicaba al tema de las acciones de las empresas, de las compañías, se especulaba con acciones, el mercado accionario, crisis de los años 30, la crisis del 67. Pero a partir de ahí existe lo que se llamaron los petrodólares. Los petrodólares, ¿qué hicieron? Había demasiada cantidad de dólares en circulación. Eso acá no se hubiera llamado atención, nosotros hubiéramos estado fascinados. Como el tío patilludo del Pato Donald, pero en lugar de pepita de oro íbamos a estar flotando en el paraíso verde. En el verde, claro. Que el verde es el color de la esperanza del mundo árabe. Pero más allá de eso, lo interesante es que se hacen préstamos a muy bajo interés y a largo plazo. Empieza a ver lo que acá en una película muy interesante que hubo se llamó La Plata Dulce. O sea, pero a nivel internacional, no estamos hablando de Argentina, o sea, era muy fácil generar un endeudamiento. Nada más que las instituciones financieras internacionales que habían salido de la Segunda Guerra Mundial empiezan a ser aquellas que dan lo que se llama el OK. Si vamos a hacer un préstamo, que es un préstamo privado, que se desarrollaba como si fuera un sindicato, o sea, había un jefe de fila, un banco, que juntaba partes del préstamo de distintos bancos, pero las pautas de cada préstamo las fijaba ese banco libre, pero que antes de otorgar el préstamo solicitaba el OK al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Primero al Fondo en ese periodo y después se sumó el Banco Mundial a partir del 78-79. ¿Y cuál era ese banco? ¿Qué significa? No, el banco es un banco que un banco grande, que tiene la confianza de nosotros y que sindicaliza el préstamo. ¿Y la FED de qué juega? No, en ese momento la FED era la Reserva Federal. Incluso en una Reserva Federal
al principio estadual del Estado de Nueva York, porque Estados Unidos todavía mantenía el tema de que cada estado fijaba si quería o no tener reserva federal. Entonces los estados del medio oeste no tenían. Tenían los estados del este, que siempre fueron los americanos supuestamente más elaborados, ¿no? los más cultos. Los de Boston, entonces. Claro, Massachusetts, Boston, ¿no? Estaba New Jersey, Estado de Nueva York, digamos, todo. ¿Hasta qué año entonces fue Y- estadual? No, eran todas estaduales, entonces había una estado de Nueva York. Pero la Fed existe de antes porque Sí, era claro, sí, el lugar de reserva del oro para la moneda dólar estadounidense, la Fed como tal. Pero sus funciones estaban limitadas a la reserva de Fort Knox, al oro. ¿Se acuerdan la del primer 007? De los $100. Claro, era que se quería robar Fort Knox. Pero volvemos para atrás. Esa era la primera función de la Fed. Era la reserva de oro y de divisa fuerte respecto a la emisión monetaria en dólares estadounidenses. Pero después cada estado tenía su propia Fed que hacía ese control de reservas y aparte empezaron a tener intervención en el sector bancario para garantizar que estas sindicalizaciones, sobre todo la de Nueva York, tuvieran alguna reserva real para los préstamos que otorgaban. O sea, no giraran en descubierto total. Eso lo hacían a imagen y semejanza de el ente regulador, llamémoslo así para tener la figura acá, o sea, la comisión reguladora de la City londinense, que es una comisión privada interna al mercado londinense. En el último periodo, ya para mencionar, ese ente privado adquirió también la de Frankfurt, la bolsa de Frankfurt y la bolsa de Wall Street, o sea, como empresas privadas, el lugar. Pero el control es sobre quiénes pueden operar ahí adentro. O sea, es como una autorización. Si el que opera hace algún fraude de alguna manera, ese es el organismo que lo tiene que castigar, que hace de control y que hace a su vez la auditoría de eso. Pero en aquel momento, plata dulce, préstamos fáciles, auditoría fácil, nada más que hacía falta el ok del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que como había demasiado dinero en los bancos, era un ok muy flexible, a veces se aceptaba, a veces no era necesario, porque había demasiada liquidez internacional. Entonces el rol de prestar del Fondo Monetario es trascendente, porque para obtener un préstamo del Fondo Monetario tenías que hacer todo un programa económico y una serie de condicionamientos. Entonces lo interesante era no pedirle el préstamo, sino solamente mandarle el programa que diera lo que hay, y el préstamo se obtenía en la banca privada más fácil. Esto año 73, hasta que a partir del año 77, 78, esa plata dulce empieza a ponerse más complicada. Los bancos empiezan a tratar de controlar más el funcionamiento dinerario. Había también una modificación porque había comenzado nuevamente a crecer el proceso de industrialización. Habíamos dicho que estaba en crisis en el 67, pero con la inyección de dólares y los préstamos, 74, 75, 76, empieza a crecer a nivel internacional. Esto hace que muchos países también se endeuden como su sistema privado, ¿vale? Se endeudan, o empresas de los países. En determinado momento en Argentina tenía más deudas de YPF, en aquella época estatal, o el Banco Provincia de Buenos Aires, que el Estado Nacional. O sea, porque le prestaban más fácil a una empresa que a un Estado, porque tenía un activo de respaldo. Pero lo que quiero llegar es que en aquella época entonces se crecía pidiendo préstamos y adentro de un sistema más o menos estructurado institucionalmente. Empiezan a aparecer los sistemas offshore a finales de los 60 y en los años 70.
¿Cómo empiezan a aparecer? Primero empiezan a aparecer por el sistema de transporte, aunque parezca mentira, el sistema naviero. Entonces, las compañías navieras les resultaba más fácil tener lo que se llama una bandera franca, que solamente pagaban una especie de alquiler, y podían entrar con esa bandera en cualquier lado, como si tuvieran un pasaporte. Y había dos lugares para eso, uno era Panamá y el otro Liberia. Entonces, si yo era un empresario naviero griego, digamos, que son los que han ido monopolizando eso, no solo nazis, sino los cristianos, que controlan la mayor cantidad de buques mercantes de aquella época. Entonces tenían bandera no de Grecia, sino de Panamá o de Liberia. Era una especie de pasaporte franco. Eso se acompañaba porque todavía desde la época de la Edad Media habían quedado algunos puertos francos, llamémoslo así, en situaciones de frontera. El más conocido es el caso de Andorra. En su momento había sido Mónaco, después se corrió a Andorra, donde los intercambios en la frontera entre Francia y España, cada vez que había algún problema, se hacían ahí. O sea, eran como todavía resabios de las ciudades de mercado. La ciudad de Ámsterdam, de Venecia, o Lyon, se habían transformado en puertos francos. Y eso se transformó también en lugares donde se podían desarrollar sociedades, llamémoslo sociedades virtuales o sociedades ficticias, donde no estaba claro cuál era el capital social, cómo se formaba el capital social. Eso empezó a desarrollarse mucho en Liechtenstein, o sea, la frontera suiza-austríaca, y en Luxemburgo. Pero esto que estamos viendo se trasladó rápidamente de estas innovaciones del capitalismo a Panamá y se empezó a trasladar a la zona de Emiratos, Bahrein y Emiratos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que se desarrollan los petrodólares y necesitaban un centro de recolocación de esos petrodólares, de juntarlos y ponerlos en dólares. Entonces, primero había sido Beirut, que era el centro de apertura hacia Occidente, pero después se produce la guerra del Líbano, y el Líbano empieza a estar desestructurado, una especie de guerra civil entre maronitas, drusos y chiitas, y después se invade Israel también y llega hasta Beirut. Entonces todo ese centro económico importante, los tipos más importantes de ese centro se van a vivir a Francia, sobre todo a Mónaco, que no es Francia, pero digamos, es Francia, y el resto se va a Emiratos. Entonces, Emiratos termina siendo un lugar de préstamo también, de reciclaje de los petróleos. ¿Para qué vamos hacia eso? Para que hasta ese momento el fraude fiscal, la evasión fiscal que siempre hubo con las tributaciones nacionales, era irse de un estado donde había un control mayor impositivo. Los primeros fueron los nórdicos después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Suecia, Noruega y Dinamarca, irse de ese estado a un estado con menos imposición tributaria. Entonces se iban a instalar a Alemania o se iban a instalar a Austria. Esos eran los movimientos. El fraude era: vos me querés imponer el 50% de la ganancia, me voy a un estado que me ponga el 30%. Y si me voy con mi sociedad y la hago trucha, como uso palabras locales, pero digamos, hago una sociedad fantasma, la hago Liechtenstein y todo esto. Pero eso acompañó que estamos hablando de que después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Yalta se había repartido Europa, entonces la mitad de Europa pertenecía al bloque socialista, y el bloque socialista intercambiaba. Su comercio era interno, intercambio compensado, y su comercio internacional o su sector bancario internacional era en oro o en divisa fuerte, porque internamente en el mercado del Comecon o del CAME, como lo queramos llamar,
lo que funcionaba era el rublo, pero el rublo de compensación del comercial. Pues cada país tenía su propia moneda, pero compensaba con el rublo, con este rublo del mercado común de los países socialistas. Entonces el lugar de transacciones, había dos lugares de transacciones. El de los espías era Berlín, y el del dinero que se quería lavar, o de las transacciones extrañas con los países del este, era Viena. Pero el que tenía el dinero en Viena de los países del este, porque Austria sigue manteniendo un secreto bancario muy fuerte, mayor que el de Suiza, tenía la sociedad fantasma en Liechtenstein. Entonces, de Viena a Liechtenstein, como es más cerca que para matarse, o sea, son 8 kilómetros. Acá yo tengo 30 kilómetros. Entonces, era un lugar muy cercano, como si fuera un barrio. Pero eso mismo se traslada a medida que el capitalismo se desarrolla hacia el Asia, y Estados Unidos, después de la carrera del oro, de la conquista del oeste, tiene su lugar de riqueza industrial en California. Entonces empiezan a buscar otros sistemas donde el fraude fiscal pueda tener facilidad. Entonces se desarrollan los mercados offshore, o sea, fuera de borda. El offshore, que primero se desarrolla es en las Islas Caimán para los americanos y en Emiratos para los petrodólares, pero después empiezan a aparecer offshore en el Asia, sobre todo para la banca anglosajona, Hong Kong, y para la salida de los países socialistas como China, en ese momento el sudeste asiático, Singapur. Entonces empieza a haber una serie de intercambios donde hay intercambios transparentes, o sea que son limpios, y hay otros intercambios más oscuros, o sea, con transacciones más extrañas, que no solamente en aquella época son los armamentos, por las interdicciones que había de ciertos armamentos en el intercambio, que no solamente es el dinero de la mafia, o sea, o de las que actúan como mafia en distintos lugares, o sea, prostitución, droga, trata, niños y todo eso, migración, sino que empieza a ser una forma de reproducción del capital y de obtención de ganancias fuera de la fábrica, o sea, en el sistema puro financiero. Empieza a haber una autonomía financiera. Entonces hay transacciones limpias en el sistema bancario normal, y el propio sistema bancario normal crea una especie de sucursal offshore. O sea, entonces uno en aquella época iba a hacer un depósito al Citibank en Nueva York y le decían, bueno, si usted lo tiene acá, nosotros garantizamos hasta $50.000, esto, lo que otro, de cualquier dificultad que tenga en su inversión, pero si su plazo fijo usted lo coloca en el offshore de Islas Caimán, en lugar de darle 3,5%, le damos 3,75%. Y si en ese offshore de las Islas Caimán lo permite que lo usemos para un fondo de inversión que nosotros manejamos de riesgo, tiene 4. Entonces, la persona duda entre riesgo o conservadurismo, y muchos buscan el riesgo, porque no, el azar y la necesidad, decíamos, ¿no? Hay algunos que buscan la necesidad y otros que buscan el azar. Así como jugás a la ruleta, jugás a la total financiera. Miedo por la codicia. Claro, es una... ¿no? Es una duda. Que a veces es doméstico también, ¿no? Generalmente en las parejas uno consume más y el otro es más austero, o uno quiere arriesgar más y el otro dice, no, que puede perdemos todo. Bueno, está esa situación. Y a veces se pierde todo y a veces no, porque la especulación en la bolsa o en la banca es similar a cualquier otro tipo de transacción económica. Pero a lo que quiero llegar es que el offshore empieza a desarrollarse con cierto grado de autonomía cuando el fraude fiscal empieza a ser internacional, porque se modifica el comercio internacional
Y en aquella época, cuando había pocos dólares en comercio restringido internacional, cuando empieza a haber mucha liquidez, empieza a haber también una traslación de las empresas a nivel internacional, que es el periodo de las empresas transnacionales, pero empieza también a hacerse más amplio el mercado, no solo con las colonias, sino que las colonias se desarrollan como mercados propios de consumo. No son solamente, como en nuestro caso fuimos agroexportadores, sino tenemos mercado interno. El periodo de las guerras, de las interrupciones de las guerras, permitió los desarrollos de la industrialización en los mercados nacionales. Más allá de la política, con todo cariño a los compañeros, Perón aprovechó ese periodo para industrializar la segunda etapa. La primera etapa fueron los radicales en la Primera Guerra Mundial, la segunda etapa es el peronismo en la Segunda Guerra Mundial y la salida de la guerra. Ese mercado interno, que también tenía criterios de proteccionismo, sustitución de importaciones, de restricción del uso de moneda internacional y de utilización de la moneda local, cuando se internacionaliza por el liberalismo después del 55, pero también por el desarrollismo del 58, con empresas internacionales, crece ese mercado interno, pero crece cada vez más el sistema bancario. Esto que habíamos hablado del sistema bancario internacional se desarrolla mucho después, como en todo el mundo, después del 73. En nuestro caso, después del 73-74. O sea, ya en el 75, zapatazo del compañero en diciembre del 75, el Rodrigazo. Alta inflación, devaluación, pero a partir de los activos locales se hacen muy baratos en dólares. Entonces, inversión externa favorecida por el golpe militar, modelo Martínez Neves. Que era muy parecido a los modelos que en ese momento se desarrollaban a nivel internacional, no solo en América Latina, sino también en Europa, y que lo que permitía era dólar de amplia circulación, un valor de la moneda local que correspondía a una moneda fuerte, y entonces una capacidad de consumo internacional, pero claro, para un número muy limitado de personas. Por eso la llamada plata dulce va acompañada por el M2. Viajo a un país con un tipo de cambio menor y compro de a dos, no compro de a uno porque ya que estoy, aprovecho el viaje. Pero esa misma mentalidad puesta en los países centrales va desarrollando una autonomía del sistema financiero y de comportamiento con respecto a los tipos de cambio que va a facilitar el crecimiento del capital. Va a impulsar el consumo y la producción, aunque parezca mentira. Entonces no va a ser solo la ganancia empresarial, sino va a ser primero la ganancia del sistema bancario y financiero. Y el offshore va a ser esa ganancia más un plus. No sé si acá hablamos de la renta diferencial, renta absoluta y renta diferencial, en algunos momentos sobre el tema de renta de la tierra. Bueno, en la renta financiera pasa lo mismo, o sea, hay una renta propia de la operatoria del sistema financiero, y esto va a ser una especie de renta diferencial, un plus mayor si yo especulo en el offshore. Entonces los offshore, lo único que tienen es un sistema de depósitos en número, o sea, cuentas cifradas. No hace falta tener un proceso de industrialización. Te va a las Islas Caimán y no pasa nada, o a las Antillas Holandesas, digo, no pasa nada, está muy lindo, hay hotel, todo, hasta la playa y después está el banco. O sea, la operatoria es en el banco, muy clean, muy limpio, todo mucha eficiencia, no es que vamos a la reclamación y hacemos la cola. O sea, todo rápido, todo, no hay ninguna traba, está todo impecable. Bueno, sacando esas bromas, entonces el mercado offshore permite la flexibilización, la salida y entrada de los mercados locales y sobre todo eludir los controles limitantes, tanto de los estados nacionales como de los organismos financieros multinacionales.
porque ya no daban solo el ok, sino que empiezan a intentar, sobre todo las reservas federales, los organismos, los bancos centrales, empiezan a intentar controlar el sistema bancario para evitar crisis, porque todo esto no eliminó la crisis. Otro de los organismos muy importantes que acompañan, porque esto va acompañando no solo el sistema financiero, sino con la liberalización del comercio internacional. ¿Se acuerdan de esto que nosotros siempre, nosotros en amplios términos, utilizamos como elemento doctrinario para discutir con los economistas liberales, que es el consenso de Washington? O sea, las pautas del consenso de Washington, que en realidad se desarrollan a partir del Club de Roma, o sea, de distintas reuniones en donde el objetivo era que se desarrollara el capitalismo modernizado con normas de consumo y de producción más acordes con la economía de bienestar, pero al mismo tiempo con un crecimiento acelerado. Para lo cual, la pauta más importante era volver al libre comercio. Es la época en donde los universitarios que no habían pasado por Chicago o por Harvard no eran economistas, eran sociólogos, politólogos, economistas. Había que hacer la maestría y el doctorado en esos temas. Obviamente la Universidad de Buenos Aires era solamente para llegar a esos temas, no existía. Pero después, lo digo como detalle, pero lo importante es que esa escuela que empezó con Hayek, que era el liberalismo, que le discutía la salida de los controles del papel del Estado y de la planificación de la Segunda Guerra Mundial y de los años 30, que discutían los liberales al funcionamiento keynesiano, pero al mismo tiempo triunfaron recién después del 73. A la salida de la crisis del 67 y después del 73, no es que triunfaron acá, sino que triunfaron a nivel internacional. Ese liberalismo se instala como la mejor forma de crecimiento del capital. Entonces, las transacciones no tenían que ser intervenidas por el Estado. El Estado no tenía que ser un Estado mínimo. Para ser un Estado mínimo, como los problemas fiscales eran muy agudos porque había mucho déficit, el Estado se tenía que retirar de ser un Estado empresario. En la Segunda Guerra Mundial se había instalado, no solamente en los países socialistas, sino también en los países capitalistas, que la industria pesada, la industria más importante, tenía que ser industria del Estado. Primero se instaló esa idea por problemas de seguridad nacional de aquella época, de defensa nacional, de soberanía. Entonces eran estados muy fuertes, que tenían que controlar la siderurgia, los transportes más importantes, los puertos, los aviones, los aeropuertos, la energía, los minerales más sofisticados. Eso era la empresa del Estado. Lo demás era al libre juego de oferta y demanda. Lo que se plantea, salida del 73, de la guerra del 73, petrodólares, y sobre todo después del 78-79, es un llamado consenso de Washington, en donde hay 5 puntos más o menos que son los básicos, que son libre juego de la oferta y la demanda, para achicar el Estado, eliminar los déficits públicos. Tercero, para eliminar los déficits públicos, privatizar las empresas del Estado, porque una de las causales mayores de déficit eran las empresas del Estado, obviamente muy condicionadas porque el Estado nombraba mucha gente con los sindicatos. Entonces el punto siguiente era flexibilización laboral. Entonces solamente se entraba a trabajar por eficiencia, eficacia, o sea, empiezan a aparecer estas palabras de uso, y no por recomendación, adscripción al trabajo, etc. No nos olvidemos que se había vivido el periodo del desarrollo de los tigres asiáticos, o sea, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, eran demostrativos de que un capitalismo salvaje con alto impacto de tecnología y
con salarios muy bajos y produciendo para la exportación, crecían a una tasa increíble. Para lo cual lo importante era la educación, ¿no? Esos muchachos estudian mucho con nosotros, y son más serios que nosotros, pero claro, están más culturalmente están como predeterminados, ¿no? Estudiar, estás afuera, estás como si fueras inválido. Entonces, claro, si uno hace un test de matemáticas en Corea del Sur, es el primero, más que los países centrales. Pero a lo que quería llegar era que esos tigres del Pacífico habían mostrado un proceso de industrialización muy fuerte, acompañado por Japón también, o sea, con robotización, máquinas numéricas controlando las cadenas de industrialización, etc. O sea que había, por un lado, una incorporación tecnológica muy fuerte, en el caso de California también, y por el otro lado, un sistema financiero que impulsaba la inversión en riesgo. Entonces, el consenso de Washington, el otro elemento es las privatizaciones empresariales, la flexibilización laboral, el aumento de la eficiencia en la obtención de beneficios, la disminución de los déficits públicos. Y el otro elemento era que en el comercio y en el uso de la moneda había siempre un proceso inflacionario. La salida de la Segunda Guerra Mundial había tenido, para mover el consumo, este consumo de masas, este consumo fordista, teóricos que planteaban que incluso podía haber lo que se llamó la inflación beneficiosa. Había modelos de esa época donde en el comercio se planteaba que un país, para hacer este proceso de industrialización del dispositivo del Pacífico y mejorar también su situación interna, tenía que devaluar y producir una cierta inflación de precios por inyección de moneda, que no superara, bueno, claro, para ellos era un 5%, que ya es una barbaridad. O sea que había una teoría de la inflación beneficiosa. Nosotros estamos impactados por algunos conceptos por eso. Doctor, en Inflación Global hay una nota que cabeza de Ignacio Ross que comenta muchas cosas que a mí por ahí me parece como que estoy descubriendo cosas que no se le ocurrirían al común, como la gente, ¿no? La nota era Confía en la inflación. El título de la nota es Confía en la inflación. No, pero por eso lo que estoy diciendo es, bueno, todos los días lo importante es no perder la capacidad de asombro. Yo soy convencido, porque si no se vuelve viejo de cabeza. Entonces lo importante es mantener la capacidad de asombro. Y después La gente ayuda. está el tema de la racionalidad y la irracionalidad. Y hay que ver qué de verdad y qué de mentira. Pero digamos que a veces la inflación no es el elemento, el diablo, digamos. El diablo puede estar en otro lugar. Lo que pasa es que el comportamiento, el imaginario social se impacta mucho con ciertos elementos. A ver, así como te impacta mucho que vas un día y ayer vale 15 y el otro día vale 20, te impacta mucho ver que hay unos ocupas en una casa y los sacas a patadas con la policía y después resulta que en realidad la policía quería sacar a patadas a los que estaban trabajando ahí, yo qué sé, nunca se sabe qué es la verdad y qué es la mentira. Nosotros tuvimos el otro día un caso similar acá en la Defensoría que era vuelta, en el 8-18. Entraron a las 4 de la mañana, 15 mujeres con 15 bebés, y entonces ¿qué haces? Y ocuparon, se pusieron los colchones, todo bárbaro, un operativo, no es que estaba gente que estaba... Qué casualidad. De casualidad, no. Con la llave, con todo, entraron todo. Ay, con la llave. Sí. Y entonces fuimos a negociar, porque vos como Defensoría de los Derechos Humanos no vas a llamar a la policía para romper la cabeza. No, podés hacer, pero...
pero ¿cómo lo hacemos? Claro. No. ¿Cómo lo hacemos nosotros? No. Es ir contra años de pelear por derechos humanos. Aparte las personas, obviamente, se les veía muy grande y los bebés eran bebés, o sea, eran bebés reales, no eran muñecas. Y bueno, negociábamos, pedían dinero y los objetos que había ahí, bueno, se llevaban todos los objetos y nos salió un monto de dinero y se fueron. Pero ahí empezó el problema más grave. ¿Cómo hacer para que...? Mañana no ven. No, eso ya no. Claro, eso no viene con el otro. Pero se corre la bolilla y hay un negocio bárbaro. Los de la defensoría son gente débil de carácter porque lo ven para el otro lado. Y vas y te ganas en 3 horas 50 lucas y lo repartís y está todo bien. Y encima te llevaste la máquina de café, la cerealera, los aire acondicionado, está todo bien. Algo parecido al Parilaiki, no es que los deshacieron económicamente, volvieron y otra vez estaban censados para volver a ser Claro, resarcidos. a ver, ¿qué pasa ahí? y ahí hay complicidad con la policía, aunque no han intervenido, y seguramente algún funcionario de alto rango La que policía no quiere dejar hacer. nunca sabés. Claro, porque entre ellos también está quién interviene con nosotros, la metropolitana o la federal. Entonces, si vos llamás a uno, se supone que son tus amigos eso y no nosotros. Y nosotros tenemos acá, son todos amigos, pero tenés causas por tortura y por despioles con unos y con otros. Entonces, tenés que ir a pedirle, y cuando vos pedís, el otro te dice, bueno, ya que está, Ese expediente. haceme un favor, esa cosa que tenemos pendiente en la boca, que tirá los pibes al río, se acabó, y el otro coso que tenemos del Borda, o Moyano, no sé cuál fue, dalo por sobreseído. Con todos tenés algún toque, algún roce, no sé. Nosotros, vos tenés que cumplir tu función y el otro cumple la de. Pero lo que digo es que lo quería poner de ejemplo en lo cotidiano, en que esto mismo empieza a ocurrir entre el sistema financiero internacional, entre los bancos y entre los organismos de control de esos bancos. Entonces, después del consenso de Washington se generaliza la liberalización del sistema, pero al mismo tiempo el sistema crea un subsistema, que es el sistema offshore, donde el fraude que tiene adentro Está legalizado, ¿no? lo ponen afuera. Claro. Entonces queda como legalizado. Hay como un oscurecimiento o modificación de la transgresión, en que de transgresión pasa a ser una manera operativa más riesgosa porque puede quebrar, puede no quebrar. Pero cumple las reglas del sistema, siendo más riesgoso te da más beneficio, digamos. Ahí La regla, cumplir las reglas del sistema y de la oferta y la demanda. Pero se había creado para las transacciones internacionales, por eso también se lleva el comercio, se había creado la Organización Mundial de Comercio, una especie de fondo monetario pero del comercio internacional, en donde los países que se adscribían tenían que cumplir las normas que dan las normas liberales de las transacciones. Usted está en la Organización Mundial de Comercio, pero no puede, no solamente te dan pautas proteccionistas, tienen que liberar el comercio, puede tener algunas restricciones, pero no puede hacer dumping con los productos en las transacciones, no puede generar un monopolio que impida que tenga una barrera a la entrada a alguien para comerciar en su país, etcétera, etcétera. Esta Organización Mundial de Comercio, al principio, como cuando fue el Fondo Monetario, cuando había dinero de plata dulce, era muy laxa en su comportamiento y muchos países querían entrar. Cuando empieza a haber la situación de crisis, al igual que los offshore, empieza a haber lugares de transacciones donde el fraude está también en el comercio, o sea, hay sobreprecio de su facturación, de facturaciones inexistentes para evitar la tributación en su país local. Entonces,
el sistema de la Organización Mundial de Comercio también es una cosa muy interesante. Una pregunta, profesor. Sí. El otro día estábamos viendo acá con el compañero en el trabajo que teníamos que presentar para el profesor Vitelli, el tema de que el oro, porque en el 71 más o menos se rompe La paridad. la paridad con el oro. El oro ahí estaba a $35 la onza. ¿Dónde está? La onza Troy. La onza Troy. Ahora está en 1.400, o sea, 20 veces. Podemos No, pensar... no, 1400, bueno, no, la onza Troy. Bueno, No, no, a ver. Bretton Woods, por eso yo les dije, fija un tipo de cambio para el dólar estadounidense, a la salida de Bretton Woods, fija un tipo de cambio de $35 la onza Troy, como si fuera una paridad, para que el dólar estuviera estable. Entonces, todas las monedas se referenciaban al dólar y el dólar al oro. Después del año de la crisis del 67, empieza a haber una crisis de balanza en Estados Unidos, un problema comercial muy fuerte. Entonces Nixon, que era un transgresor para las pautas, digamos, políticas internacionales, decide devaluar y rompe esa paridad histórica de $35 de nosotros y deja flotar el dólar como tipo de cambio relacionado, que no tiene nada que ver con el precio del dólar, el precio del oro. El precio del oro es como una commodity, o sea, va subiendo, pero no es que son como $35 que pasan a $1.300. Son como leyes distintas que no, claro, una que ahora la paridad del dólar lo tenés entre las monedas fuertes, dólar, euro, yen, yuan, esas son las paridades internacionales. Y con el oro, pero no está $1.300. Ese es el valor del oro, es como el valor del barril de petróleo. O sea, va girando. El tipo de cambio es otra cosa. Ahora, ¿eso hay que ver oferta y demanda? No, eso está regulado por, en el caso del tipo de cambio del dólar, había preguntado, actualmente es la FED la que regula, porque uno de sus elementos ha sido la regulación de la paridad del dólar, que después volvió a quedar regulada en el 79. Entonces, el otro elemento que institucionalmente las FED estaduales se han generalizado en Estados Unidos y ahora giran alrededor de la FED nacional. No son, no es de 12 grupos Las de bancos. reservas federales no es... ¿No son 12 grupos de bancos los que manejan la FED? No, eso la FED, la Reserva Federal de Nueva York, eran 12 grupos bancarios. Pero eso también se han ido concentrando. Después de las crisis, cada vez Son menos. esos 12 son menos, se han ido consolidando. Pero cada vez el Estado tiene más papel, porque es mixto eso, son los grupos bancarios más el Estado. Pero la Reserva de Nueva York sirve para controlar el Estado de Nueva York. Por eso con la legislación de Nueva York, cuando normalmente se fija un acuerdo internacional, muchas empresas o muchos bancos te exigen bajo la ley del Estado de Nueva York o bajo la ley de la City de Londres. Difícilmente te digan bajo la jurisdicción de los jueces de la matanza. O sea, pero claro, cuando vos salís a discutir esta discusión que tu ley nacional es prioritaria de la ley internacional, es cierto. Ahora, si vos firmaste que resignás tu ley nacional por la ley internacional, bueno, lo hiciste vos. Es lo que pasó con el CIADI, con los préstamos internacionales. Ahora, es muy difícil alegar internacionalmente que el gobierno que hizo eso, fue la discusión sobre la deuda externa, era un gobierno antidemocrático y endeudó, y entonces esa deuda no me compromete a mí como gobierno democrático. Los ballesteros, Claro.
es muy difícil agregar a nivel internacional, porque a nivel internacional es el Estado nacional es continuo. Claro, el problema es interno tuyo. Vos firmaste, entonces si vos firmaste la ley de Nueva York en el año 90 y no lo modificaste, rige en 2000 y sigue rigiendo. Salvo que vos con el otro hagas un acuerdo donde modificás esa pauta del convenio, haces otro convenio. Como un alquiler, yo te alquilo esto y lo otro y rige el juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, o como en las hipotecas que figuraban en caso de no poder comprarse dólares, que el equivalente para comprar la misma cantidad de dólares en pesos en el mercado de Nueva York. No sirvió para nada todo eso, se no sirvió nada. Claro, una vez que cambió la legislación, eso si cambió la legislación, ahora se está aplicando. no, está bien, pero acá, a ver, yo tengo que estar de acuerdo, pero en realidad vos no podés crear otra legislación por necesidad y urgencia y decir que la legislación anterior no lo reconoce. Ese es el problema que surge con la deuda internacional, con las empresas internacionales, con las inversiones internacionales. ¿Por qué? Porque los acuerdos son de buena fe. Si vos firmás y el otro firma, son de buena fe del texto que está ahí. Para cambiarlo tienen que estar las dos partes en connivencia para decir, bueno, a partir de ahora es distinto. Por eso digo que es como un convenio de alquiler. Vos pautás que pagás 1.000 pesos de alquiler por 3 años. Y suben los alquileres y el dueño te dice, mire, terminando los 3 años, usted se va, o en lugar de 1.000 pesos me paga 2.000. Y en lugar de 3 años de alquiler es por 1 año y después ¿no? se cambian las pautas. Ahora uno puede decir, bueno, terminé los 3 años, ahora no me voy, me quedo y le sigo pagando 1.000 pesos, lo dejo depositando en el banco y ya vemos. Vaya juicio. Claro, ¿qué es lo que ocurre? O sea, eso a nivel internacional del sistema financiero genera un conflicto. Para los conflictos comerciales está la Organización Mundial de Comercio, que fija lo que se llaman paneles de conflicto, porque se supone que son lugares de negociación. Es muy raro que dentro de la Organización Mundial de Comercio se decida castigar, o sea, el panel es el que opina. Y si uno quiere seguir siendo miembro, tiene que aceptar lo que decide el panel. Es famoso el caso de Bombardier contra Embraer, una empresa canadiense que tenía una especie de monopolio en los aviones privados medianos, pasajeros, y Bombardier dice Embraer comete dumping porque tiene un financiamiento y un crédito del BANDES, del Banco de Desarrollo Brasilero, que le permite competir con precios en un avión similar y Bombardier no tiene esa característica. Bueno, fue a juicio de la OMC, etcétera, terminó ganando Embraer porque es una especie de proteccionismo interno, que no necesariamente es daño, es un crédito, una facilidad de crédito interno, y bueno, terminó ganando. Pero así como podés ganar, podés perder, o sea que ahí está basado en una convención internacional y en un panel que está formado por juristas internacionales, no necesariamente tienen el criterio de justicia de pero lo que quería marcar, sobre todo, es que en el último periodo, después de la crisis, la OMC sigue manteniendo el discurso del consenso de Washington, que es el discurso liberal, pero sus Estados miembros practican cada vez más el proteccionismo. O sea, por la crisis, países europeos, el propio Estados Unidos, los países como nosotros también están en una actitud proteccionista. Se inventan cosas, o sea, problemas ambientales o la carne, condiciones laborales. la picaron a mosquito a la vaca, entonces no puede esperar.
No, pues hay un montón de situaciones. Los americanos utilizan mucho food and drugs, o sea que tiene algún condicionante el producto que no permite entrar. Los europeos, más estos problemas tipo aftosa, más problemas sanitarios. Más la huella de carbono. Claro. Nosotros barreras del compañero que fija el cielo. Claro. Más moreno en la puerta. Tiene su escuelita. Más rústica. Pero eso no, pero lo importante es que es la forma del proteccionismo. Sacamos Yo perfección. creo que hay un problema muy importante que es un Pero es un problema. príncipe, Moreno al lado de Manuel. No, pero yo digo que hay un problema de estética y de forma. O sea, cuando se sale de la pauta del liberalismo absoluto, que nunca existió de hecho, pero que digamos, aunque sea del discurso, y se va a un elemento de proteccionismo para mejorar el proceso de industrialización, el proceso de nivel del país, el proceso agropecuario, el proceso de inversión, mucho tiene que ver la forma y la estética, para que la relación intersubjetiva con el otro permita que haya un reconocimiento de partes donde el otro no se siente ofendido, sino se siente parte de una negociación. Esto es muy importante porque si no se rompen negociaciones comerciales o financieras más por la forma y la estética que por el contenido real. A lo mejor por el contenido el otro dice, bueno, negociemos. En esto vos protegés, vos me protegés la fabricación de neumáticos contra mis neumáticos y entonces yo te protejo la fabricación del pollo. Y bueno, ambos perdemos y ganamos, se aplican lo que serían las ventajas comparativas de aplicar. Ahora, si yo le digo, no, te aplico protección en los neumáticos, pero si vos me querés aplicar en los pollos, te aplico en los pollos, te dejo de comprar pollo y te aplico en esto. El otro dice, bueno, como no puedo mantener en negociación, me retiro. Es lo que nos está pasando en el Mercosur. O sea, Brasil hoy está negociando con la Unión Europea un libre mercado, que nunca es un libre mercado general, que tiene barreras arancelarias, que fija pautas de protección, es un convenio de acuerdo, pero que fija discriminaciones frente a terceros. Entonces yo hago un acuerdo con alguien y digo, entre nosotros hacemos este acuerdo, pero ante terceros sí le ponemos una pauta de barrera, que era como era el origen del Mercosur. Era liberación del mercado interno, liberación de barreras internas y barreras frente a terceros, porque juntos tenemos más. Y Brasil dice, bueno, vamos con el Mercosur, pero si adentro del Mercosur vos también me estás dificultando, me voy solo, porque la diferencia también es la diferencia de tamaño, la simetría. O sea, si antes te necesitaba, porque estábamos 5-1, ahora que estamos 12-1, yo puedo bancarme solo, o sea, puedo negociar solo. Pero, ¿a qué iba? A que, volviendo un poco para atrás, lo que empieza a dominar el sistema, sobre todo después de las crisis de deuda de los años 80, no nos olvidemos que hubo una especie de default técnico muy importante en el 82 en México y en Polonia, en el 86, 87, 89 en la cuenca del Pacífico, en la banca de los países asiáticos, en Rusia, en Ucrania, de vuelta en Polonia, nosotros en el 89, Brasil en el 88. Nosotros de vuelta en el 91, o sea, empieza a haber dificultades de endeudamiento muy fuertes. Entonces, en la década del 80, uno de los ministros americanos, Brady, saca el plan Brady, que consistía en la condonación de deudas de los países más pobres, los 7 países más pobres del mundo, entre ellos Bolivia, o sea, la anulación total de la deuda, y reducciones de deuda muy importantes para aquellos que estuvieran metidos. Nosotros recibimos al principio 35% de reducción, después se llegó casi al 50%.
pero hubo países como Turquía, como Polonia que llegaron al 5%. Esto eran reducciones de deuda neta, pero con la exigencia de después pagar lo que quedaba, con un mecanismo de financiación. La salida del plan Brady fue la aplicación más masiva del consenso de Washington. Es de Caballo, ¿no? Que se empezó en los años 90. No, Caballo aparece en una época fugaz que hizo también una devaluación muy fuerte del Banco Central en 1980, consigo el periodo Viola. La deuda privada por la culpa. Claro, eso fue el cambio de Viola con el periodo anterior para hacer una especie de industrialización con el plan financiero. Ahí estuvo Caballo el Banco Central haciendo las medidas monetarias y después aparece en la época de Menem para el plan de estabilización del año 91. Pero sí aplica el consenso de Washington en algunos puntos claves que habíamos dicho, que tienen que ver con que el dinero lo hace pasivo, o sea, establecer una equivalencia en 1 a 1, genera una especie de chaleco de fuerza exógeno al sistema monetario, que impide la emisión, impide la monetización con crédito que no tuviera base real. Pero al mismo tiempo aplica privatizaciones, o sea, chica el Estado, libera el sistema de inversiones, flexibiliza la fuerza de trabajo, elimina las estabilidades, genera empleo no reconocido, sobre todo contratos a negro, o sea, cambia el sistema de previsión, o sea, aplica el consenso de Washington en todo lo que es actividad productiva. Y en todo lo que es monetario, aplica esta especie de tipo de cambio fijo que condiciona el comportamiento de la política monetaria. Pero el eje, entonces, de toda la política económica es la política monetaria, es la convertibilidad. Lo demás gira alrededor. Entonces, esa apertura del mercado, que no es de Chicago, no es filomaniano, no es libre movimiento monetario, tipo de cambio flexible, no, tipo de cambio fijo. No, porque a veces se dice Caballo es de Chicago, no, Caballo es de Harvard, otro argentino, digamos, es otra cara de cómo aplicar el consenso de Washington. La diferencia es que ya no es el juego de inflación de evaluación tradicional anterior, sino que deja estable la moneda. Es el juego de la privatización, achicamiento del Estado, flexibilización laboral. Déficit fiscal cero. Entonces eso lo que produce es que todo se va a lo financiero y el sistema de industrialización es nada más para los que tienen altísima productividad. El resto quiebra. Quiebra o es absorbido, se funciona, Entonces achica un sistema y lo hace muy eficiente. Al estilo Chile, ¿sí? Al estilo del plan de Bush en la época de Pinochet, el periodo anterior a Caballo, a partir del 74, 75, fue el golpe del 73, pero Bush toma poder en el 74, 75. Ese estilo hace que haya un cambio muy fuerte en la propiedad del capital interno y una atracción al capital internacional. Este sistema tiene condiciones parecidas a los tigres del Pacífico, que bajo el salario internacional, alta movilidad, entonces alta tasa de explotación, trabaja con un mercado interno pequeño, pero de alto consumo, y entonces toda inversión reproduce muy rápido para la exportación, pero a un valor reducido a nivel internacional. Se concentra toda la industria, el banco. Entonces concentra
Y al mismo tiempo que concentra, expulsa. Aquel que no está en el sistema, Claro. o desaparece o se va para otro lado. Eso mismo se instala en Inglaterra con la Margaret Thatcher, o sea, se produce un movimiento internacional de esas características. De Harvard, diríamos, ¿no? De Chicago. Claro, los economistas igual se forman en Chicago, en el liberalismo, pero el uso de la moneda es distinto. Todo lo Esa es la demás es lo pregunta. mismo. ¿Cuál es la diferencia? En el tipo de cambio. Herramienta de política económica que tiene mucha incidencia en la conciencia de clase en Argentina. Porque en Argentina, a diferencia de otros países, en el sistema monetario siempre se priorizó tocar el tipo de cambio, para arriba o para abajo, en lugar de tocar la tasa de interés. La tasa de interés es irrelevante porque el argentino no ahorra en pesos en el banco. En un corto periodo de tiempo pasó eso. Justamente pasó con la convertibilidad. Después, Eso es una lección todo eso histórica. perdió. Una lección histórica de que cuando la gente puede confiar en su moneda, de alguna forma deposita sus ahorros, sus capacidades de ahorro en esa moneda. Claro, y ahí la lección histórica nuestra es que ese termina frustrado. Claro, no es frustrado porque lo engañó el propio gobierno que había dicho que iba a hacer una cosa para toda la vida. Ese que cree, lo frustra. Claro. Yo soy Y la libreta de ahorro, ¿te acordás cuando éramos chiquititos? Estábamos acá, la libreta de ahorro, mi mamá. Eso cuando éramos chiquitos. Éramos muy chiquitos. Después desaparece. Claro, y nunca se cobró. Pero lo peor, por eso estaba este tema, pasa lo mismo con el fraude fiscal. Cuando vos ya estás convenciendo al ciudadano, al homo económico local, que tiene que pagar los impuestos, cuando empieza a reconocer que tiene que pagar los impuestos, ahí lo frustrás porque haces un blanqueo, o haces una condonación impositiva, o haces una refinanciación impositiva. Y entonces el que pagó los impuestos no solo se frustra, sino que queda su mentalidad, que es lo mismo que pasa con la devaluación de la moneda, con las hiperinflaciones, queda reducida como personalidad, queda débil. Además le enseñan la política En que tiene que hacer. psicología diríamos queda impotente sexualmente, o sea, no puede, pero es real. Lo crearon un O sea, Viagra cuando siente que se quedó sin recursos. Lo crearon un Viagra para eso. Sí, siempre hay el Viagra es la política. Tiene que convencer de que a pesar de todo, vos sos argentino, sos nacionalista, que tenés que sacrificar Esta vez no va a fallar. y que esta vez, Que esta es la última moratoria. sígame, Nunca más va a haber o sea, moratoria. sígame, es la concepción política más importante es esa. Sigan. La ideología, sígame, ¿qué te está diciendo? Nada, sí. Vamos atrás tuyo. Pero ¿por qué? Porque te coloca la mística en el profeta. ¿A quién seguía? A Jesús, o sea, bueno, anteriores a Jesús, a los profetas. El resto tenés que creer para seguir sin contenido a alguien. Pero, ¿por qué? Porque se vacía el sistema financiero o el sistema de la aplicación de la mentalidad de Doña Rosa, digamos, para volver a esa época, hay vaciamiento de contenido como hay vaciamiento económico. Las empresas son vaciadas, los bancos son vaciados, la moneda es vaciada de contenido porque creas una ficción. Es lo que Lacan llama la negación de la negación. No me crees, pero yo te reitero hasta que vos no creas, lo creas. Entonces yo te pongo nos pasó con el austral. No me crees, pero lo aplico, todo el mundo lo acepta, funciona 6 meses, y entonces no te creo porque en realidad sos débil, ¿no? La figura del alfonsinismo tiene debilidad política. Ahora, cuando lo ocurre con Menem, en lugar de 0,92 por dólar, como era el austral,
va el 1 a 1, no me crees, pero no me creas, porque yo no soy creíble, pero lo dejas. Tiene el apoyo político, aunque no es creíble. ¿Qué significa eso? O sea, la figura de Menem frente a la figura de Alfonsín, desde el punto de vista de la ética, de la moral, de la buena costumbre, del enriquecimiento, de la vida cotidiana, era mucho más creíble. El hombre tenía una sola amante, salía siempre al mismo lugar, iba al recreo de Chascomú, a su casa, no tenía... Era atractivo, ¿no? Claro, no era gracia, no había gracia en eso, no había... Era aburrido. Aburrido. Era el otro, pero bueno. El orden era Rúa, pero Menem era todo lo contrario, era transgresor, salía con las artistas más connotadas, era corredor de coches, sabía manejar aviones, Jugaba al fútbol, jugaba al tenis, jugaba al golf, invitaba a las actrices internacionales, yo no sé si ya Sofía Loren, Gina, no sé qué vino, todo era válido y todo era reconocido, aunque todo era no aceptado, era divorciado, era converso. Yo que sé, tenía un montón de particularidades positivas, digamos, para el cambio de la sociedad, para la modernización de la sociedad, porque rompía con lo oscuro de la sociedad. Pero al mismo tiempo, por eso la negación de Lacan, desde el punto de vista de la moneda, era te crea una moneda que tiene mucho poder, aunque en realidad es ficticia. Y ese poder, dado por consenso político, duró 10 años. Porque nadie quería salirse de la convertibilidad, porque era generar un agujero social, porque era romper el salario, aunque la sociedad tenía un sector privilegiado que era el asalariado estable. O sea, había una especie de aristocracia obrera. El que estaba estable, sindicalizado y en una gran empresa, no en una pequeña empresa, ese tenía un recurso muy importante que crecía comparativamente a nivel internacional. Claro, que además tenía acceso al crédito muy fácil. La mayoría, hay mucha gente que cambió su propiedad, compró autos. Por eso se daba el crédito, había un consumo de masas que tuvieran poder adquisitivo. O sea, eran como si hoy ustedes viajaran a Santiago de Chile. Era ese modelo. Está vigente en la calle. O sea, hay dos barrios en Santiago, Las Condes y Providencia, hay muchísimos recursos, y el resto está con una distancia sideral. Pero eso puesto a nivel internacional hacía que incluso el poder adquisitivo de la clase media, de alguien que tuviera recursos en Argentina, era mayor que el de alguien de Estados Unidos al mismo nivel social. Y ahí que algo parecido lo que digo. De pronto el real estate, o sea, la propiedad inmobiliaria, recibe inversión argentina en Miami en aquella época o ahora, más que no sé, en la zona sur. Es más rentable, entre comillas, el metro cuadrado adquirido en Miami que si lo adquiero acá, porque al mismo valor en el imaginario hay diferencias en estar en ese lugar que está acá, en el imaginario, porque después eso se revierte rápidamente. Pero usted ya compró. Sí, si los vecinos te dejan entrar, compraste todos iguales, porque donde vos compraste con un americano, hay que ver si vos podés comprar, alquilar, comprás nada más que por un periodo de tiempo, te aceptan, etc. Lo más probable es que la clase media esta que está aquí asentada, sí, porque estamos todos más o menos parecidos a la compañía.
pero si no, pasás a ser latino. O sea, sos del grupo eliminado, etcétera, etcétera, cuando querés ir más allá del turismo por recursos económicos. Por eso digo, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo me acuerdo que antes, cuando era musical, mi abuela decía, bueno, que compra una propiedad en Europa es como si tuviera una jubilación, porque lo que va a recibir de renta allí le va a servir cómodamente como jubilación. En la crisis a veces se revierte eso, porque en aquella época incluso pero era un imposible jubilado... comprar en Europa en aquel momento para uno. No, claro, pero ahora por ahí se revierte. Un jubilado europeo vivía en Argentina con el recurso de la jubilación y vivía más con un poder adquisitivo mayor que un salario local. Pero la crisis hace que haya una desocupación ahora ya muy fuerte y entonces ahí está pasando lo mismo que vivimos nosotros en el 2003, 2004 o en otros países. Pero ese movimiento cíclico, lo que quería llevar es a que hay un impulso permanente, tipo rotación, a la inversión especulativa en instrumentos financieros que van rotando de lugar, porque hoy rinde más una cosa, mañana rinde otra, hoy rinde más una propiedad, mañana rinde más una acción, pasado rinde más un derivativo o un valor o una creación de un bono. Esa rotación de corto plazo va absorbiendo el capital real y lo saca, lo corre de la especulación del capitalismo tradicional, o sea, de lo que sería la ganancia, el beneficio en la empresa. Capital productivo, señor. Yo le quería preguntar, porque hubo una estafa de la Baring Brothers, que era un operador creo que era de Singapur, de Hong Kong, la cuenta 8888. Baring Brothers es un operador internacional que empezó en Londres, en la época de Rosas. Del amigo Rivadavia. No, de Rivadavia. De Rivadavia, sí. Después terminamos de pagar eso con Carlos Pellegrini y después nos volvimos a usar la Baring. Pero la Baring es como una gran banca de inversión, ahora están de moda otros. Hoy día las disputas entre JP Morgan gana, a nivel internacional. JP Morgan, Morgan Stanley, que son asociados. Goldman Sachs es para actividad de especulación, pero siempre va junto a otro. Y el Citibank, el grupo es acá. Pero entran otros operadores desplazados, la gente de la banca América Nacionalista francesa, los compañeros de las bancas italianas y suizas. Francisco está limpiando, ¿no? Habló. Digamos que todo ese grupo también en Argentina siempre tuvo algún ministro. Habló un abogado de Calabria. Claro, Habló un abogado de Calabria, habló Nicolás Blanco. Pero lo que digo es que a veces las peleas entre funcionarios no tienen tanto que ver con posiciones políticas diversas, sino con representaciones políticas. O sea, de ahí que la representación política hay que estudiarla mucho, porque la representación nosotros la consideramos en democracia en el proceso electoral, o sea, nos peleamos por ver si te ofrecen estar en la lista, si te sacas, si puedes ser diputado, si puedes ser senador, concejal, comunero, lo que sea. Uno ya pelea cada vez pelea por medio. Dirigente del centro estudiante, ¿no? Vas bajando, es parecido a lo del fraude o de la corrupción, vas bajando la demanda de montos a medida que vas quedando desplazado el sistema, porque en el centro del sistema, para subsistir, la representación social pierde vigencia, pierde validez si no tiene atrás una representación que ya no es institucional, sino que es financiera fundamentalmente. Por decirlo en palabras brutas, no
las instituciones se reparten por la caja y no por el rol institucional. ¿No? Yo qué sé. ¿A quién nombramos defensor? ¿A alguien que ha tenido trayectoria en derechos humanos? ¿En la defensa de presos, o de la tortura, o la reivindicación ecológica? ¿No? O a alguien que forma parte de la cooperativa y le corresponde porque... Le debemos a favor. Claro. Y que del tema no sabe nada, pero que si es inteligente se va a rodear de la gente que sabe. Yo estoy dispuesto a seguir, pero lo que digo es que esto mismo pasa en todas las instituciones. Entonces te ofrecen un lugar y vos decís, ¿qué monto de caja tiene? Porque a lo mejor es irrelevante, no me voy a ir hasta La Plata o yo qué sé, a viajar todos los días, tener problemas familiares, si me estás ofreciendo lo mismo que tengo de la Sategui. Las elecciones pasan a ser fragmentadas e individuales. Y allí que pierden vigencia los partidos políticos, que en su momento en la representación, o los sindicatos, que eran las representaciones, llamémoslo corporativas, organizativas, en una democracia social. Entonces, se tergiversa no solo el rol institucional, sino la identidad de la política. Esto lleva a que cada vez más se fragmente hacia la base. Entonces, esto que de la fiducia o de la creencia que hace a los convenios asociativos, cada vez te ves más abajo. Como antes querías en el club de fútbol, pero ahora no sabes si el jugador que compraste está jugando para vos o está jugando para perder, porque lo prestó el otro y en realidad el pase te lo dio por un año y después se lo lleva, y mientras el tipo no hizo ningún gol y va al otro club y hace 45 goles en 3 meses. Entonces vos decís, ¿cómo es? Hay una pérdida de confianza en el comportamiento asociativo. Hay un desarrollo muy grande de la información asimétrica por los medios de comunicación. Esto que decías de Goldman Sachs tiene que ver con las 3 evaluadoras de riesgo internacionales, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que operan contra una situación de crisis y hacen una corrida, protección a Grecia, Portugal. Y ahí aparece Goldman Sachs y se compra todo al estilo fondo buitre. Y después participa, apenas empezaste a mejorar, lo revende a nivel internacional. Entonces es lo que hicieron con Lehman Brothers, ¿no? Bueno, Lehman Brothers lo hacía con todo porque era el más grande, y entonces se creó muchos enemigos. Cuando empieza la carrera, le quiere vender parte de los derivativos, los más tóxicos, se los quiere sacar con otros bancos, le ofrecen, dice que sí, dice que no, me compro el otro banco, no lo compro, va funcionando de esa manera, crece mucho en absorciones de otros bancos que están en dificultad y se pone en dificultad con cosas tóxicas, y cuando va a vender, los de JP Morgan le dicen, no, nosotros te vamos a comprar una parte, entonces prácticamente lo tenían arreglado y lo dejan sin resolver la transacción, y cada día se iba cayendo hasta que le decían, te compramos por este valor, no, por esto no vendo, y a la semana cuando le dijo, bueno, te lo vendo igual, ahí no te compro nada, y ahí quiebra. Y cuando quiebra sí se compra. ¿Quién lo compra? ¿Goldman Sachs? No, Goldman Sachs no. JP Morgan compra todo, compra la filial, primero la filial de Europa y hace fusiona Morgan Stanley, y después compra ahí la gran parte de derivativos. Y Goldman compra un sector. Pero Goldman lo que se puso de moda porque puso varios ministros en Europa, ex funcionarios. Puso a Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, puso al ministro italiano, y lo puso el ministro griego. Entonces aparte tiene peso político.
Y jugó en la designación de San Carlos Larry y en el cambio del presidente de la Fed, adentro de Obama, ¿no? O sea, ahí hay tironeos también, porque ahí también cada uno responde a otro. De todos lados, eso es. Y Janet, la número 2 de Bernanke, ¿de qué línea está? Janet Allen, No, es ahora la que quedó la federal. dicen que va a quedar. No, ya quedó. ¿Ya quedó? Sí. Y ella sigue la línea de Bernanke. Ahora, la Reserva Federal está impulsando todo este último periodo de Obama el aumento del consumo. Por eso inyecta bonos para la liquidez. Entonces, hay una gran diferencia en ese comportamiento con esto que yo decía, el tema de la conciencia nuestra. Ahí inyectás liquidez y no impacta la inflación, sino que impacta directo el consumo. Acá inyectás liquidez, igual se seca la plaza, porque la liquidez la llevan al dólar. El consumo es marginal, o sea, se usa porque aquí ya lo puede invertir, entonces compré un coche, compré un departamento. Pero la liquidez grande sigue yéndose a dólar. Hace falta algo que la mueva, que no sé si es algo no se sabe cuál es. Es la confianza de la gente que está trabajando en el país. Y es lo que Si la gente valora porque hay desconfianza. No, pero la tasa de interés es una tasa de interés con que se distribuye, creo que es un buen elemento para producir un efecto rápido. Sí, pero la tasa de interés, si la subís muy alta, ya no hay crédito. Eliminás el crédito. De hecho, ya está supuestamente alta, pero nadie cree porque esa tasa de interés es en pesos. Si vos la pusieras en dólares, volvés al dinero pasivo, volvés al 1 a 1. Más allá que ahora no la podés poner porque tampoco tenés suficiente dólares. La podías poner quizás cuando tenías 60.000 millones. Y estaba todo más o menos, la diferencia era menor. Entonces hay un intríngulis, cuello de botella llamamos nosotros los economistas de la época del deterioro también intercambio, que no está saldado. Mucho tiene que ver, por eso yo pongo el tema de la forma y la estética, la manera de presentación de las cosas y cómo trasciende. Vos agarrás la estampa de Clarín, yo no sé de lo que habla Magdalena, pero te dice, aumentó esto tanto, 10% aumentó la carne, supongo. Y bueno, el carnicero dice, si aumenta el 10% de la carne, aumenta el 10% de la carne, porque si no, pasa esto como con los impuestos. Yo pago los impuestos y después condono el pago de impuestos. Entonces, uno va aprendiendo. la conciencia social de masas en Argentina tiene esa reacción, que no la tiene en otro lugar. En otro lugar dice, bueno, Belén dice esto, pero con el Roldán dice cada uno. Dice, pero en otro lugar también hay un país que dice eso. claro, el Globo en San Pablo, o en la jornada de México, ¿no? En cada lugar hay representaciones similares, el Mercurio. La gente no lo entiende también. El problema es que La historia cultural. ¿a quién le crees? Pero cuando la conciencia social está fragmentada y percudida por la memoria histórica, entonces vos decís, por las dudas, vos Carlicio, se aumentó el 10 y yo aumento el 10, pero por ahí aumento el 15, porque por las dudas no vaya a ser que hoy está el 10 y mañana está el 15. Cuando voy a comprar de nuevo, Entonces, no puedo. fíjate lo que pasa con el blue, que es incierto. Como vos lo dejaste fijo, creaste la incertidumbre. Hoy está 9.80. Y un tipo dice, no, pues está carísimo, porque en realidad tenía que estar 7. Pero se veía 12. Entonces vas y compras 9.80. Entonces, Claro. Ya están diciendo en tele que se va a ir a 15. bueno, eso Ya es están largando no, ese porque tipo siempre de tenés, anticipación. claro, siempre tenés también
catastrofista, ¿no? Esto Economistas de renombre ya están se pudre, yo qué sé, vos te refríes, yo qué sé, yo me fracturé y ya tenía una cola atrás que decía, este no vuelve hasta marzo, nombrame a mí que yo te arreglo el presupuesto, ¿viste? Estate tranquila. No, Lo hemos escuchado. te llaman por teléfono y decís, ¿qué te dijo realmente el médico? ¿Viste? Y vos sentís que le preguntan a tu mujer por el otro lado porque no te creen, porque no sentís que vos le decís, me dio 30 días y en realidad te dio 6 meses. O sea, esto es así. O sea, la falta de credibilidad, esta fragmentación, no es para un segmento, está generalizada para todos. Claro, doctor, por eso el otro día yo pensaba, no sé si estaba en esta línea de pensamiento acertada. En realidad todos los planes en su principio funcionan y arrancan funcionando bien, pero después está como cíclico, que a los 5 años va a volver a pasar lo que ya sabemos todos, que es que el dólar se va a ir de nuevo. Y esto me parece que hace más que la conciencia social al imaginario colectivo, porque nosotros somos una sociedad joven. Me parece que a veces... Podés ser una sociedad vieja y pasa lo mismo. Bien. Los franceses dicen que vos tenés, cuando se produce un proceso electoral, tenés 30 días de primaria. Hay 30 días donde vos ganador, podés hacer lo que quieras y todo vale. Pero si las cosas no las haces esos 30 días, después todos empiezan a decir, no, pero en realidad mira, no era como, tiene esta debilidad, tiene aquello, tiene lo otro, tiene esto, entonces empieza a bombardearte hasta que perdés el consenso. Por eso está, toda la clase política está más pendiente del día a día, de la encuesta, del porcentaje de aprobación que tenés y el porcentaje negativo. Muy difícil sostener esos presidentes que se fueron tipo Lago, Lula, con un porcentaje impresionante de aceptación, porque un día sos Gardel y al otro día no existís, porque la globalización y este sistema de especulación hace que los eventos sean efímeros. Fíjense las noticias en los noticieros televisivos. De bombardeo, el otro día no existe más. Yo que sé, este Malgeri con la chica de la Toto. Estábamos todos los días, de pronto desapareció el caso Candela. Yo que un montón de cosas que parecía que eran fundamentales. Es efímera la noticia. Pero como es efímera la noticia, es efímera también la medida de política económica. Vos la instalás y si no se inserta socialmente, no existe. A ver, ya que estamos en el periodo transicional, pusiste los 2 bonos de Blanquillo, lo hiciste votar por ley, discutió todo el mundo, que esto es válido, que es constitucional, que cambien la verdad, que cambien la verdad, que tiene que, es nada más que limitado porque en realidad la cosa para otra, que es distinto a la venta de Blanquillo. Bueno, se dio un debate infernal, no pasó nada. Hoy hay que ir a ver si alguno, aunque tenga el dinero que no necesita blanquear, que tenga que exteriorizar el recurso, quiere comprar ese bono porque le da más ventajas, lo quiere cambiar después. Ya podés hacerlo bien. Al principio de la vivienda y energía. ¿Cuánto podés hacer? Cualquiera, va a comprar el bono y usted te agradece, claro, porque esto de la más es la confianza, pero también es el objetivo capitalista. Yo voy a ganar o voy a perder. ¿Y qué creo? ¿Por qué voy a invertir? ¿Por qué me quedo sobre el colchón? O sea, sobre el recurso no lo uso. Y hay muchos que no saben ni en qué usar el recurso. Viste que hay muchos cursos que te preguntan, doctor, ¿en qué invertiría ahora? Como si uno fuera un gurú y fuera solo, que opina una cosa y ya se produce. No, lo estructural, lo de mediano y largo plazo, la planificación que hay que tener en un Estado, no existe.
se perdió lo que uno hace en la vida cotidiana. Yo no lo hice nunca, pero digamos, hay gente joven que dice, compramos los muebles, compramos la bota del departamento, nos recibimos, no tenemos chicos hasta que no tenemos el departamento, hasta que no tenemos el coche, el televisor, la heladera. La familia está dada, los dos trabajos y recién ahí programamos el chico. Y programa el chico también. Es terrible esto porque lo que sería un elemento subjetivo, amoroso y todo está programado. No, mira, tal día nos vamos de vacaciones, vamos a este lugar, eligen el lugar, ahí procreamos. Puedo decir, no es real, pero sí es real. Eso en la economía no se produce. El que está haciendo política económica está funcionando al mes que viene. Que no se me dispare esto, que se controle aquello, que pueda pagar los salarios, que pueda hacer. Entonces, el objeto, el gran objeto, vos lo tenés claro, la política económica, pero después la cotidianidad es una serie de obstáculos. Que esos es porque no hay una definición, no hablo de ahora, ni de este poder político. El poder político ha perdido el contenido programático y solamente tiene un contenido de llegar al poder. Después vemos. Esto que ocurrió en su momento con Menem cuando le dijeron que usted propuso una cosa y después que lo votaron hizo todo lo contrario. Y dice, no, que y yo lo decía, no me votaba. Claro. Nadie me había elegido. Eso me parece una verdad terrible, que es la realidad de lo que pasó. Entonces es muy difícil el otro. El que hace algo distinto y que mantiene su situación y se transforma en mito de su ser. Queda en la historia. Claro, pero vos le decís a la gente, sobre todo la de bajos recursos, ¿por qué tiene la foto de Vita todavía pasando, no sé, ni la conoció, ni sabe? Es un mito. Esa mujer hacía lo que decía. O sea, es toda bueno, fue pobre, se murió, pero la limitaron antes, fue demasiado lejos para lo que el sistema permitía. O sea, el sistema te impide. Está tan formalizado que aquel que efectivamente produce cambios lo dejan un ratito, después lo van parando. Es muy difícil sostener eso. Tenés que crear un movimiento social al estilo de lo que han hecho ahora los brasileños, que haya una permanencia durante años de cambio. O sea, que no sea efímero. Para eso se sacarse una cantidad de cálculos que hay en todos los estamentos del Estado. Y bueno, por ejemplo, esto que yo ponía de fraude fiscal es porque junto al fraude fiscal tenés, bueno, vemos si tienen el material. Lo que digo es que hay un montón de situaciones que son el límite entre el fraude, lo fraudulento, lo transgresor y lo justificado. Entonces, en economía hay mucho de eso, pero también en el movimiento político, en el movimiento cultural. Eso hace que, si uno tiene una planificación, uno puede decir, bueno, cumplí las pautas que me fijé para los 5 años, en 3 años alcancé el 30%, alcancé el 50%, pero vas ajustando. Pero si no tenés un programa de largo plazo, funcionás al presupuesto de cada año. Presupuesto que forzás el voto y después no lo aplicás. Tampoco. Porque ya en el transcurso de la discusión, el movimiento es tan veloz que ya tus números no son válidos. Pero hasta que lo vota no puede decir, muchachos, la verdad que lo tengo que cambiar porque perdió vigencia en los 2 meses. O sea, tenés que continuar. Si
aprovecharse. Ya que estoy ahí, ya no me puedo correr. Ni tampoco puedo hacer lo que pienso. O sea, hay una situación muy conflictiva que hace que cada pequeño detalle se transforma de pronto en algo importante.